Hoy arrancó el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del próximo año. El primero en registrarse fue Jorge Yunda, quien aspira a la alcaldía de Quito, pese a estar impedido legalmente. Se instaló la audiencia para resolver la acción de protección de Guadalupe Llori, quien pretende que se le devuelva el cargo de presidenta de la Asamblea. El gobierno propone una Secretaría de Inteligencia que opere permanentemente en la provincia de Santa Elena. Según las autoridades, se registra más compra de bienes en esa provincia, pero con fondos del narcotráfico. A puertas del nuevo periodo lectivo en la Sierra y Oriente, se registra un incremento en los precios de los útiles escolares. Amigos, buenas noches. Volvemos con ustedes para entregarles las noticias cuando se activa la campaña electoral. De forma sorpresiva, el exalcalde Jorge Yunda inscribió su candidatura a la alcaldía de Quito. Lo hizo pese a haber perdido sus derechos políticos por una resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Francisco Garcés nos cuenta lo sucedido. A pocas horas de que inició la inscripción de candidaturas, Jorge Yunda presentó sus documentos para terciar para la alcaldía de Quito. Lo hizo pese a que sobre él pesa una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo inhabilita políticamente por 2 años. Sentencia que fue notificada el sábado y que entrará en vigencia en las próximas horas. Una vez ingresado el pedido de inscripción, la Junta Electoral de Pichincha inició el trámite y lo hizo a través de este documento en el que notifica a todas las organizaciones políticas del comienzo del proceso ante la posibilidad de que se impugne esa candidatura. El proceso secuenciado de inscripción de una candidatura toma entre 12 y 18 días aproximadamente, con la impugnación y etcétera, ¿sí? Hasta eso, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral ya va a causar ejecutoria, y en ese caso, a través de la activación del recurso administrativo o jurisdiccional, podría darse de baja la candidatura de Jorge Yunda. El especialista cree que incluso si Yunda pudiera participar y ganara, tampoco podrá ser alcalde. No va a poder posesionarse porque hasta marzo del próximo año esta sentencia ya va a causar ejecutoria. Por lo pronto, Yunda aparece como candidato de Pachacutic y su alianza, organización que tenía previsto hasta mañana nominar a su reemplazo, pero que ahora deberá esperar una posible descalificación y solo en ese caso tendrá 48 horas para presentar otro nombre. Con personas que no tengan antecedentes negativos. Ahora es la oportunidad también que a través de esta situación podamos elegir a alguien que pueda liderar la ciudad de Quito. La acción de Yunda estaba como uno de los escenarios de las autoridades electorales que tienen claro cómo actuará la Junta Provincial, que es la que califica las candidaturas a las alcaldías, a los concejales municipales y distritales metropolitanos, será la que deba pronunciarse al respecto en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. La inscripción de candidaturas estará abierta en todas las juntas electorales del país hasta las 18 horas del 20 de septiembre. En la delegación electoral del Guayas también comenzaron las inscripciones con miras a los comicios del 5 de febrero. En rueda de prensa, las autoridades provinciales dijeron que las agrupaciones políticas que registraron sus candidatos o sus precandidatos pueden ya completar la información en el sistema. Luego de esto, la delegación entregará un informe técnico jurídico para que se apruebe o niegue cada postulación. Entre las indignidades que se elegirán están, pues, en Guayas constan un prefecto, 25 alcaldes, miembros de los consejos municipales y las juntas parroquiales, además de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esta tarde se instaló la audiencia para resolver la acción de protección presentada por Guadalupe Llori, quien pretende recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Además, busca una indemnización superior a los $8 millones, 100,000 por cada asambleísta que votó por su destitución. Paul Romero con la nota. La audiencia se instaló en el Complejo Judicial Sur de Quito, a la que acudió la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien pretende retomar el cargo a través de un fallo judicial. Llori asegura que su remoción en mayo pasado fue ilegal.
señala que 81 legisladores incumplieron una medida cautelar vigente que impedía sacarle del cargo. Que se trata de exigir la reparación de todo el daño causado a mi familia, a Pachacuti y a mí como una mujer amazónica y política a la vez. Yori presentó la acción de protección en contra del actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y de los integrantes de la comisión ad hoc, Pedro Zapata, Peter Calo, Lucía Plasencia, John Vinuesa y Pamela Aguirre, quienes se recomendaron en su informe al Pleno la remoción de la presidencia. Esto es un abuso del derecho, un abuso de la justicia. Hay que decir a la señora que se ponga a trabajar, que tenga producción legislativa, que para eso no se eligió. Ya la comisión no existe. En su momento nosotros hemos simplemente recomendado, pero la máxima instancia es el Pleno de la Asamblea Nacional que ha tomado esta decisión. Además de intentar recuperar la presidencia de la Asamblea, Yori exige disculpas públicas y una indemnización de $100,000 por cada legislador que votó por su destitución, es decir, $8,100,000. Realmente absurdo, porque demuestra lamentablemente que hay un interés puramente económico en este tema y que jamás fue meramente una aspiración política, lo cual es lamentable para los ecuatorianos. La ley mismo le exige, la Constitución mismo le dice, señores, pongan una reparación, una indemnización económica, que el juez sabrá analizarla de acuerdo con la sana crítica, con su libre convicción, pues, y sabrá otorgar si tiene o no tiene razón. El caso está en manos de la jueza María del Carmen Salazar, de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe. La audiencia continuará el próximo viernes. La Comisión de Fiscalización no llegó a ninguna decisión sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura. El informe presentado ante la mesa proponía el archivo del proceso, pero no obtuvo los votos. Patricio Díaz nos cuenta que será el Pleno el que determine si el juicio sigue o no. El informe realizado por los técnicos de la Comisión de Fiscalización y asesores recomendaba el archivo del juicio político a la expresidenta del Consejo de la Judicatura y 3 de los vocales. Señalaba que no se pudo probar incumplimiento de funciones por la evaluación de jueces de 2019 y la remoción de parte de ellos. Bruno Segovia cuestionó el texto, pero también mostró su temor de que otros grupos puedan tomarse el Consejo. Estoy convencido que hay causales para juicio político, sin duda. Hay. Pero es impresentable también que me presente una terna de quién va a presidir el Consejo de la Judicatura, que tiene una trayectoria de infiliación política. Y eso no está bien. Y se retiró de la sesión. Pedro Velasco del VAN se abstuvo en su voto por una relación familiar con uno de los jueces que fue removido por el Consejo. Esa es mi norma de comportamiento y de ética, y de eso no queda ninguna duda. Así, el correísmo y el Partido Social Cristiano alcanzaron 4 votos en contra del informe. El oficialismo y el presidente de la comisión, 3 a favor. Al requerirse 5 votos como mínimo, no hubo decisión. No ha sido aprobado el informe de fiscalización. A última hora, el correísmo intentó incluir un nuevo texto, pero el presidente no dio paso. Aseguró que la ley no lo permitía. Lo que había es otro informe y eso no permite la ley. Lo que manda la ley orgánica, el artículo 82, es de que si no se aprueba el borrador de informe de la comisión, procede a un informe de posiciones. Así, el informe con las posiciones de cada uno de los 7 legisladores de la comisión pasa al Pleno, para que los 137 asambleístas decidan si el juicio propuesto por UNES debe seguir o archivarse. Esa sesión se espera se realice esta misma semana. Ustedes han podido evidenciar, han sido varios los legisladores que están en contra del informe presentado. Obviamente creemos que ha sido probado el incumplimiento de funciones. Si aprueban el juicio, se debe convocar a una nueva sesión, donde ahí se defina la destitución o no de los funcionarios. La Asamblea está a la espera de la respuesta del Ejecutivo sobre si acude o no al diálogo con el Legislativo. La convocatoria está prevista para este martes en la mañana. Los representantes de los bloques han confirmado su presencia. Patricio Díaz nos cuenta. El oficialismo no dice ni sí ni no en cuanto a la posibilidad de que el Ejecutivo acuda al diálogo con el Legislativo convocado para este martes a las 9:30 de la mañana. El presidente de la República se reunirá con los representantes de su bloque y el ministro de Gobierno
para tomar una decisión. Porque no es solo en función de si asistimos o no, es incluso de si vemos que hay realmente la voluntad y las garantías para ello. El oficialismo recuerda que las conversaciones estaban adelantadas para un diálogo a partir de la ley de inversiones. Porque ¿qué es lo que nosotros haríamos? Es entregar el proyecto borrador, definir un tiempo determinado para que las bancadas puedan presentar sus ajustes, se hace el ajuste en general y ese es el proyecto de ley que se presenta. Las otras bancadas han confirmado su presencia, incluso desde la oposición. Lo que le esperan los ecuatorianos es que haya diálogo, que en la diversidad política e ideológica haya un diálogo mínimo para llegar a consensos. Y creo que ya se fijó el primer punto de ruta. Desde Pachacuti también acudirán, aunque en el bloque hay quienes dicen entender la posición del régimen, pero resaltan a la vez la necesidad del diálogo. Siempre es importante quién te invita a dialogar. Y si el que te invita a dialogar es el que te quería sacar, como que no es muy fuerte esa invitación. Pero el Ecuador no puede negarse a un diálogo entre la función ejecutiva y la función legislativa. El gobierno anunció la suspensión de los diálogos a partir de la decisión del legislativo de posesionar al superintendente de bancos, Raúl González. El gobierno sostiene que el retiro de visas por parte de Estados Unidos a oficiales de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, así como a jueces y a fiscales, no es un hecho que pase desapercibido. Según el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, las acciones soberanas de ese país generan investigaciones locales y descarta que exista espíritu de cuerpo para evitarlas. Las acciones del gobierno de Estados Unidos al retirar visas a militares, policías, jueces y fiscales es un hecho que, según el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, no pasa desapercibido para el régimen de Ecuador. Quiero precisar que ninguna fuerza, tanto las Fuerzas Armadas como la fuerza policial, la Policía Nacional, cierra filas cuando hay denuncias de corrupción. Ellos no han cerrado filas cuando se habló del caso narcogenerales, por el contrario, tomaron medidas internas para depurar. Internamente hay mecanismos de depuración. Sin embargo, en instancias como la Corte Provincial de Justicia del Guayas, su presidenta señala que no manejan ninguna información al respecto. No tenemos ningún reporte, al menos yo no lo cuento. A propósito de la lucha contra la inseguridad, Ordóñez explicó que hoy el narcotráfico ya no es solo una categoría delictiva y que eso implica algunos cambios. La definición de que el narcotráfico deja de ser solamente una categoría delincuencial y pasa a ser una amenaza contra la seguridad del Estado. Eso implica involucrar a las Fuerzas Armadas junto con la policía. Para eso hay que dar capacidades operativas, inteligencia, y estamos trabajando en eso. Ante los reclamos ciudadanos por la libertad que algunos jueces le otorgan a delincuentes peligrosos, la titular de la Corte Provincial señala que en otras instancias no se está ejecutando un trabajo prolijo. Han habido casos en que Fiscalía no se opone a que se cambie la medida cautelar y deja abierta la posibilidad de que las personas puedan salir beneficiadas de una medida alternativa. Todo esto en medio de una crisis de inseguridad que, según el gobierno, se aborda desde distintos frentes, pero que la ciudadanía percibe que no ha sido suficiente. Vamos ahora a Argentina, a ver qué ocurre con Cristina Fernández, la vicepresidenta, amenazada ya con juicio. Juan Carlos nos dice. Exactamente, Alfonso. Amigos, buenas noches. Sucede que un fiscal argentino solicitó 12 años de cárcel y la inhabilitación total para la vicepresidenta Cristina Fernández. Ella es acusada de corrupción durante su gobierno en los años 2007 y 2015. La exmandataria calificó este pedido como un intento de fusilamiento mediático. Merlis González con más detalles de esta noticia. Durante un juicio oral, la justicia argentina llevó este lunes a una situación inédita a Cristina Fernández, 2 veces presidenta del país y actual vicepresidenta, solicitando que sea llevada a la cárcel. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Era el pedido del fiscal Diego Luciani, quien lidera la investigación contra Cristina Fernández por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era presidenta entre 2007 y 2015. La exmandataria de 69 años es acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada.
Pero ella niega los cargos y a través de Twitter reaccionó. Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de la acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández manifestó su respaldo a la vicepresidenta y mediante un comunicado calificó el hecho como una persecución. Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese periodo, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno, dijo. Pero la justicia argentina investiga los vínculos de la vicepresidenta con irregularidades en 51 obras públicas, con contratos de miles de millones de dólares con sobreprecio del 65%, en lo que el fiscal ha llamado la mayor maniobra de corrupción que se ha conocido en Argentina. Y vamos a la pausa, amigos. Más adelante en Televistazo detectan en la provincia de Santa Elena redes de lavado de activos con fondos del narcotráfico. Les diremos las medidas que buscan implementar las autoridades. Y también comenzó el primer censo penitenciario en Carchi y Loja. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Se lo explicamos al volver. Seguimos informando. En la provincia de Santa Elena, las muertes violentas se han duplicado. Los narcos no solo intentan traficar drogas, también compran bienes de forma legal, pero con dinero que es producto de la venta de drogas. Melin Ochoa nos informa que el ministro del Interior propone la creación de una Secretaría de Inteligencia en esa provincia para que haya una investigación permanente del lavado. En la turística provincia de Santa Elena, gran parte de la población está atemorizada por la presencia de narcocriminales. Va y viene y juega el truco, el envío de la droga y la receptación de dinero. Ahí de enero a agosto del 2021 se cometieron 25 crímenes, mientras que en el mismo periodo de este año suman 56, un incremento de 124%, según la autoridad, producto de la guerra entre mafias. El ministro del Interior en la mesa de seguridad mencionó que los narcos están empezando a adquirir bienes de forma legal con dinero producto de la venta de drogas. Y vemos construcciones y vemos empresarios bollantes de la noche a la mañana y vemos emprendimientos y toleramos y al final todos estos mecanismos siguen creciendo y creciendo y creciendo. Por ello el ministro del Interior dijo que impulsará la creación de una Secretaría de Inteligencia en Santa Elena para identificar a quienes forman parte de estas organizaciones narcocriminales que ahora operan desde esta provincia. De inteligencia, de prevención del delito, que esté trabajando articuladamente con el gobierno nacional para comprender qué es lo que va a pasar. El presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena dice que es necesario evitar que las mafias ganen más terreno, pues las afectaciones ya son visibles. Estamos en la lista roja en la toma de decisiones a la hora de elegir un país para tomar vacaciones, en este caso de los extranjeros, ya sean estos europeos. Pero además Santa Elena es una de las provincias que posee más narcopistas. 24 han sido identificadas por un radar móvil que tiene 2 meses en ese sector. También se trabaja en cooperación internacional, trabajamos sobre las alertas que nos emite este radar. Solo en la provincia de Santa Elena se han detenido a 800 personas. La mayoría presuntamente pertenecen a organizaciones narcodelictivas vinculadas a la venta y distribución de drogas. Arrancó el primer censo penitenciario en el país, con el cual se apunta a recoger información que permita tener claridad sobre la realidad de las cárceles y desde luego para mejorar las condiciones en que se encuentran los privados de la libertad. Hasta finales de octubre está previsto terminar con el censo que empezó en las provincias de Carchi y Loja.
arrancó el primer censo penitenciario en el país, fundamental para la construcción de una política pública en las cárceles en donde se han generado episodios violentos en los últimos años. Los primeros centros de rehabilitación donde se realiza el censo son los de Carchi y Loja. Recoge varios aspectos que son importantes de la vida intramuros de los privados de la libertad, y esta vida intramuro obedece a varios aspectos que puedan presentarse, y esos hallazgos son traducidos en indicadores de gestión, los cuales nosotros con estos indicadores de gestión vamos a poder hacer a través del Estado las inversiones necesarias de manera adecuada y con seguimientos de evaluación. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos está a cargo del levantamiento de la información de las 36.000 personas privadas de la libertad en todas las cárceles del país. Hay que resaltar el apoyo y la cooperación que están dando todas las personas privadas de libertad hacia nuestros encuestadores. Efectivamente no hemos tenido ningún inconveniente. Esta primera jornada se desarrolló sin novedades. El censo se realiza con presencia policial y militar. Quizás antes existieron esfuerzos, pero quizás muy débiles en relación al levantamiento de información, pero hoy, gracias a instituciones como son el INEC, el Registro Civil y Criminalística de la Policía Nacional, conjuntamente con ASNAI, estamos integrándonos para que esta información sea validada y verdadera. Los privados de la libertad manifestaban sus expectativas de que las condiciones en las que viven mejoren luego del censo. Hasta el 31 de octubre se prevé terminar con el censo y luego se procesará la información levantada. Con ella se tomarán acciones para mejorar las condiciones de los privados de la libertad y terminar con los episodios de violencia que se volvieron comunes en las cárceles del país. Los centros de vacunación en Quito lucen vacíos. Pese al nivel de contagio, la gente ha perdido el interés por vacunarse. Muy mal. Ahora las autoridades buscan nuevas estrategias para motivar a la gente a aplicarse las dosis de refuerzo contra el COVID-19. Carla Delgado hizo un recorrido y nos cuenta. La mañana de este lunes, los vacunatorios de Quito lucían vacíos. En Chimbacalle Sur de la ciudad, el pasillo de espera permanecía desolado. Esto aunque comprobamos que en este centro sí hay dosis contra el COVID-19. Hace alrededor de 4 o 5 semanas, como centro de salud, inoculábamos alrededor de 60 a 70 dosis diarias. Sin embargo, en estas últimas semanas, el número de vacunados diarios no supera los 6 o 7. No es el único ni tampoco es una coincidencia. En este otro, las sillas estaban libres. Durante el tiempo que estuvimos en el lugar, apenas un adulto mayor se vacunó. Es la 4ª dosis que me pongo, es importante por prevenir uno mismo, la salud propia de uno mismo. En el país el ritmo de vacunación se detuvo drásticamente. Apenas el 41% ha recibido la primera dosis de refuerzo, es decir, la tercera vacuna, y solo el 9.3% la cuarta. Ocurre cuando la nueva meta del gobierno es que hasta el 30 de septiembre el 90% de personas tengan todas las dosis. Objetivo que al menos por ahora se ve lejano. Por eso ya se buscan nuevas estrategias. Para este 27 de agosto, desde el Ministerio estamos impulsando una gran minga de vacunación contra la COVID-19 en todo el territorio nacional. Todo esto en medio de otra ola de COVID-19 en el país. Mientras en otros centros de vacunación del norte lo mismo. Dosis suficientes de vacunas, pero nadie haciendo fila para inmunizarse. La Defensoría del Pueblo inició una investigación por los fotorradares que estarían emitiendo multas por exceso de velocidad cuando los conductores no sobrepasan los límites. Diego Cuenca nos describe que entre las nuevas quejas o reclamos hay usuarios del cantón Naranjal en Guayas. Llegaron con todas las evidencias para reclamar las excesivas multas que los fotorradares estarían emitiendo a conductores del cantón Naranjal en Guayas, que transitan por la vía Guayaquil-Machala. Yo tengo 24 multas, tengo que cancelar exactamente $3,060. Incluso yo tengo un tema muy particular, que yo en el mismo día, en el lapso de 4 minutos de diferencia, a mí me hacen una multa en Puerto Inca y 4 minutos más tarde me hacen una en el cantón Juján, lo cual es una distancia totalmente que no tiene sentido. Las quejas las presentaron en la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, cuya institución empezó una investigación. Una multiplicidad de ciudadanos que han sido afectados por este tema de los radares, que tendrían un aparente mal funcionamiento. Hemos verificado en videos casos en los cuales se evidencia que
un vehículo atraviesa una zona donde está el radar, un vehículo de bajo cilindraje, una motocicleta, resulta pues que se ha visto pues que va a más de 100 kilómetros por hora según ese radar. Casos en los cuales no cruza ningún vehículo y el radar está marcando velocidad. Hasta el momento han recibido 55 denuncias, entre ellas de conductores afectados por los radares que también se ubican en la vía Guayaquil-Salinas. El director ejecutivo de la Comisión de Tránsito insiste en que los fotorradares funcionan bien. Hicimos calibrar 2 veces los equipos y ellos realizaron todos los controles debidos. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, las denuncias más puntuales, las más exageradas? Un conductor tenía 32 multas, 37 multas y que era una exageración. Al investigar nosotros el caso, ¿qué descubrimos? Que le da daño a una flota de taxi. Agregó que hasta ahora se han presentado 252 impugnaciones a multas por exceso de velocidad, las mismas que se redujeron en el último feriado de agosto, donde se registraron 970. Mientras que en el feriado de mayo hubo 3.088. Las quejas se extienden a la provincia de Santa Elena, donde este martes conductores protagonizarán una manifestación en el Cantón La Libertad. Al regresar de la pausa, más noticias internacionales. Rusia señala al régimen ucraniano como responsable de un atentado con carro bomba que causó la muerte de la hija de uno de los aliados de Vladimir Putin. Y en lo nacional, los precios de los útiles escolares se elevaron. La inflación en Ecuador provoca este encarecimiento. Y hay más noticias para ustedes. El costo de los útiles escolares aumentó. Los padres de familia expresan su desacuerdo y su inconformidad por esta alza en varios de los precios de los artículos para el ingreso de los niños a la escuela y el colegio. Juan Carlos Asprúa nos informa que se incrementó el valor de insumos importados con los que se elaboran productos escolares en el país. Y esa sería la razón del aumento. Por ejemplo, el papel y el cartón. Veamos. En estos últimos días, antes del inicio de clases en la Sierra y Amazonía, los padres de familia llegan a las papelerías para comprar la lista de útiles escolares. Pero a diferencia de otros años, se encontraron con precios más altos. Más o menos todo el presupuesto ascenderá a unos $500, porque la verdad sí hay en útiles escolares que los precios se han incrementado en ciertos casos. Uno ya hace más o menos referencia a lo que vino gastando el año anterior y en este tal vez unos $10, $20 más por si acaso. Los propietarios y administradores de estos locales en Quito reconocen que aumentaron los precios de varios productos de uso en las aulas. Esto venimos acarreando un inconveniente que ya los mismos fabricantes nos vienen diciendo desde hace 1 año y medio atrás, sí, con respecto a la escasez que existe mundialmente en el tema de papel, materia prima. Desde la Cámara de Comercio de Quito se lleva a cabo un análisis sobre el incremento en el precio de venta al público de los útiles escolares. Uno de los factores, señalan, es que materias primas como cartón y papel, en su mayoría importadas de China, llegan más caras. Sí han tenido una fuerte subida, digamos, entre el 50 al 75% pues, de incremento. Esto sucede pues porque definitivamente también hay que recordar que existe una fuerte competencia global, precisamente en abastecimiento de materias primas. Además, los estudiantes demandan más útiles porque las clases serán 100% presenciales pese a la pandemia. Eso hace que también pues la demanda precisamente en los productos que habitualmente pre-pandemia se requerían, pues se incremente. Precisamente la educación es uno de los rubros que ha sido más afectado en cuanto a la inflación. Según el Ministerio, de las más de 6.000 instituciones educativas de la Sierra y Amazonía, 1.807 son particulares y fiscomisionales. De ese grupo, 815 no incrementarán el costo de matrícula y pensión, 550 están en trámite, mientras que 241 lo harán por razones de inversión, 35 para mantener el empleo de su personal y 11 por la afectación que dejó el COVID-19. Las clases en la Sierra y Amazonía arrancan el 1 de septiembre de forma escalonada. Continuamos. En la provincia de Los Ríos asesinan a un piloto de rally y a su esposa. Los sicarios los persiguieron durante varios kilómetros antes de quitarles la vida.
En cámaras quedó registrada la persecución. Los asesinos los venían siguiendo y fue a la altura del sector La Soledad en el kilómetro 5 de la vía Buena Fe Santo Domingo, donde lograron interceptar al vehículo y dispararon contra sus ocupantes. Alfredo Abad y su esposa Gabriela Vargas murieron en el sitio. Alfredo fue el organizador de una competencia de rally que tuvo lugar más temprano en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, junto a su esposa, quien lo acompañaba como copiloto. Este lunes, amigos y familiares se reunieron en el exterior de las dependencias de medicina legal, donde se realizaban los exámenes de rigor. Las autoridades del cantón no se pronunciaron sobre este hecho. El pasado 10 de julio, el piloto de Rallycross, Milton Vera, también fue asesinado a tiros en Santo Domingo, luego de ganar una competencia. Las autoridades buscan combatir los actos delictivos relacionados con el tráfico de drogas en planteles educativos en Guayas. Para eso instalaron una mesa técnica en busca de la coordinación y trabajo en conjunto entre la policía y los padres de familia. Sin embargo, esta mañana hubo pánico por un atentado con explosivos frente a una unidad educativa en Guayaquil. Diego Cuenca con el reporte. Hubo nerviosismo en padres de familia porque un artefacto explosivo detonó en una vivienda frente a este plantel educativo particular. Las clases se suspendieron por los daños en su infraestructura. Ocurrió esta madrugada en el bloque 10 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Como en todo lugar, ponen en una bomba y siempre las alrededores salimos afectadas, porque aquí estamos casi las 4 casas afectadas. 6 horas después del atentado, se instaló una mesa técnica para anunciar las acciones que se aplicarán para combatir la inseguridad en escuelas y colegios. Estaban los representantes de cada ministerio, pero ninguno fue claro sobre lo que harán contra la delincuencia, mientras el gobernador del Guayas insistía que habrá planteles seguros. El colegio seguro se desprende del sistema integrado de seguridad ciudadana, donde estamos comprometidos, el gobierno con todas las instituciones. ¿Qué harán? Cada uno haciendo lo suyo, cada uno, todo eso forma parte de los ciudadanos. ¿Qué es lo suyo que van a hacer cada uno? ¿Cuántos ecuatorianos son? La policía señala que han atendido más de 3.000 emergencias por la activación de botones de pánico en las unidades educativas. Por eso trabajarán con los padres de familia en 339 planteles que son los priorizados, porque se ubican en las localidades como el sur, una de las zonas más peligrosas por el tráfico de drogas y los asesinatos bajo la modalidad de sicariato. Por ejemplo, una alerta en el chat comunitario es alertar a la policía con tiempo, como por ejemplo la presencia de pandilleros, no sé, se me ocurre, o alguna situación de signos de alerta que nos puedan ayudar. Por ahora hay un ambiente de incertidumbre en medio de más de 900 muertes violentas que se contabilizan en lo que va de ese año en Guayaquil, Durán y San Borondón. Conformar una mesa de trabajo que elabore estrategias a favor de la seguridad de los guayaquileños. Ese fue el compromiso al que llegaron la alcaldesa Cintia Viteri con el ministro del Interior Patricio Carrillo en el municipio guayaquileño. A la cita también asistieron el comandante general de la policía Fausto Salinas y Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Las autoridades hicieron un llamado a dejar la seguridad fuera de la discusión política o electoral y reiteran el compromiso de trabajar juntos para combatir la inseguridad. En Argentina. Retomamos la información de ese país con Juan Carlos. ¿Qué nos cuentas? Sí, Alfonso, amigos, cientos de manifestantes a favor y en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández llegaron hasta su residencia luego de que un fiscal solicitó 12 años de cárcel en su contra por acusaciones de corrupción y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La situación es confusa a esta hora en la zona de La Recoleta, pues decenas de personas forcejean con la fuerza pública, con la policía. Justamente el personal de las fuerzas del orden lanzaron bombas lacrimógenas en esa zona para dispersar las protestas. Es una noticia en desarrollo. Y hay otros temas. Para salvar a la laguna de Yaguarcoche en Imbabura,
que agoniza en medio de la contaminación, el municipio de Ibarra ha invertido cerca de $3 millones para ejecutar algunas medidas de remediación, como la introducción de algas. Sin embargo, el aspecto de la laguna es cada vez peor. Cristian Tinajero nos amplía. Aunque la laguna de Yaguarcocha en Ibarra ha venido sufriendo un grave problema de contaminación desde el 2019, fue recién hace 5 meses que fueron instaladas 7 boyas flotantes en el espejo de agua de la laguna. Estos artefactos emiten frecuencias de ultrasonido para controlar bacterias y microorganismos. Además, se colocaron esteras flotantes con las cuales se reintroduce una especie de alga para restablecer el ecosistema y reducir las especies invasivas, como el cangrejo de río. Justamente en el plan de manejo de la laguna de Yaguarcocha se establecieron diferentes estrategias para ayudar a la laguna, para llegar a un equilibrio ecológico nuevamente, que es lo que se necesita en este ecosistema. La alcaldesa de Ibarra, Andrea Escaco, argumenta que en Yaguarcocha se han invertido alrededor de $3 millones para intentar componer el problema. Es bastante imperceptible lo que hasta el momento han hecho estos equipos, pero si nos remitimos a los datos técnicos que arroja este sistema, pues podemos evidenciar que hay una mejora. Son años que viene la laguna teniendo estos problemas. Sin embargo, Diego Villalba, director de Ambiente de la Prefectura de Imbabura, dice que esto no es suficiente para recuperar su estado natural. El acelerado crecimiento de la contaminación que tiene el espejo de agua hace que estas actividades propuestas a este momento no sean las adecuadas. Por su parte, Javier Jaramillo, experto en recuperación de lagunas, asegura que en Yaguarcocha es urgente ejecutar un proceso técnico de dragado. Tú vas a comenzar a hacer un proceso de oxigenación masivo a la laguna. Grande, porque estás removiendo los lechos lacustres en donde nosotros tenemos ya problemas de sedimentos sueltos, sedimentos semiduros y en la actualidad ya sedimentos duros. Mientras que el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, sostiene que esto no es competencia de esa cartera de Estado. No estamos seguros que sea contaminación. A veces las algas generan una coloración que puede ser verdosa o oscura, pero lo que hay es una sobrecarga de algas. No digo que ese sea el caso. En todo caso, el municipio está trabajando en la solución de ese problema. Yaguarcocha es considerada sagrada por los pueblos indígenas del Ecuador. Además, la UNESCO reconoció a la provincia de Imbabura como geoparque mundial, por lo que esta laguna es considerada un geositio. Su trascendencia en la historia del país y hasta del mundo es innegable. Pero mantener estos títulos está en riesgo ante el atroz problema ambiental que padece. Yaguarcocha ha perdido el encanto que la caracteriza. Ahora el desafío es evitar que Imbabura pierda esta mítica laguna de origen glaciar, formada hace más de 12.000 años.